Muy buenas noches, hermanas, hermanos, bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de este semestre alrededor del Evangelio de Mateo, conocido como el Evangelio de la Iglesia o el Evangelio eclesial. La temática de esta sesión es alrededor del ministerio del Señor Jesús en Jerusalén, cuando llega finalmente a este centro del poder religioso y de alguna manera también político del pueblo de Israel en la ciudad santa, en la ciudad sagrada. Como siempre, iniciamos nuestra reflexión poniéndonos conscientemente en la presencia del Dios que nos convoca, que sostiene nuestras vidas y que las lleva a plenitud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias de la oportunidad de seguir profundizando en el conocimiento de tu palabra. Que sea tu Espíritu el que nos guíe y abra nuestro entendimiento para percibir, para acoger y para convertir en vida tu revelación. Te pedimos que no seamos sordos a tu manera de transmitirnos la misión que nos corresponde, sino que la podamos vivir con alegría y generosidad. Todo te lo pedimos confiados en Cristo nuestro Señor. Amén. La conferencia del día de hoy implica los capítulos 21 y 22 del Evangelio de San Mateo. Vamos a ubicarlos, como hemos estado haciendo, en distintas maneras de presentar la estructura del Evangelio. Esta primera estructura que hemos propuesto desde el inicio, que tiene que ver con la figura del Señor Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces, que empieza con una genealogía y nacimiento del Mesías en el prólogo, la aparición del Mesías, es decir, cuando se hace pública su presencia en medio del pueblo de Israel, el ministerio del Mesías a su pueblo de Israel, la respuesta que este pueblo le da al Mesías, por una parte rechazo, sobre todo de las autoridades religiosas, y la aceptación paulatina cada vez más profunda, radical por parte de sus discípulos. Luego, la quinta parte, que es la que nos implica la conferencia de hoy, el Mesías confronta a Jerusalén y a sus autoridades, y las siguientes que veremos en las próximas sesiones. La otra estructura que hemos comentado también es presentar a Mateo como el nuevo Pentateuco, la nueva ley. Recordemos que la ley son 5 libros, Pentateuco 5 vasijas. Los originales son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y de acuerdo a esta visión interpretativa, exegética, bíblica, serían 5 libros: el del discipulado, el del apostolado, el del reino rechazado y finalmente el reino que es encargado a la Iglesia. Ahí estaría presente el contenido de la conferencia de este día. Y finalmente el esquema detallado, que es el que hemos tenido como referente a nuestras conferencias. Ya estamos en la sección 11ª, el ministerio del Señor en Jerusalén, ¿no? Que es, tal como les ponía, esta serie de versículos y capítulos, ¿no? Yo para las conferencias dividí esta 11ª sección en 2, porque era demasiado extensa. Entonces voy a compartir con ustedes capítulo 21 y 22, y en nuestra próxima sesión vamos a ver el 23. Por eso el tema, el título que le puse a nuestra charla varía un poco, ¿no? Nos quedamos con el ministerio en Jerusalén, y la próxima vez vamos a hablar de estas controversias cada vez más duras y radicales del Señor con las autoridades religiosas de su pueblo,
y el famoso quinto y último discurso del Evangelio de Mateo, conocido como el Sermón Escatológico. Sin más, entremos en la temática de esta conferencia. Lo primero que nos presenta el capítulo 21 de Mateo es la que conocemos como la entrada triunfal o la entrada del Mesías en Jerusalén. El texto nos dice que cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, el Señor envía a 2 discípulos y les dice: vayan al pueblo que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una burra atada y su cría con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle: el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Como es su costumbre, Mateo, lo hemos visto desde el inicio, quiere vincular la vida del Señor Jesús con toda la tradición de su pueblo y en particular con esta expectativa mesiánica, ¿no?, del reino eterno de los descendientes de David, que se cumple con creces y en una dimensión mucho más profunda y rica en el Señor Jesús. Entonces, constantemente está citando a estos autores reconocibles para sus destinatarios que vinculan la vida de Jesús con el pueblo de Israel. Y por eso dice: esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Digan a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una burra y su cría, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron la burra y su cría. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Como les pongo aquí en las citas de esta, podemos llamar paráfrasis que hace Mateo, en el fondo son 2 relatos proféticos, uno tomado de Isaías 62:11 y otro de Zacarías 9:9. Ambos profetas son conocidos como los profetas mesiánicos, porque muchas de las referencias de este líder, de este líder del pueblo judío, que lo lleva a su libertad siguiendo las indicaciones del Dios de Israel, de Yahvé, aparecen con mayor fuerza y constancia en estos 2 grandes profetas, ¿no?, Isaías y Zacarías. La primera, tomada de Isaías: he aquí que tu rey viene a ti manso y manso, es decir, viene a ti, hija de Sión. Y la de Zacarías, la manera como viene este rey a ti, con esta actitud de mansedumbre, montado en una burra y su cría. Es decir, recordemos que en el contexto de estas culturas, pues primero, los burros son los animales de las personas más pobres, es decir, era lo más fácil de tener, de acceder. Era el animal de carga por antonomasia. Quienes tenían un poquito más de plata, pero no tenían, digamos, tanta fuerza, y eso lo vemos todavía en nuestras comunidades rurales, pues preferían una mula, la mula que cruza entre un caballo y un burro, porque la mula tiene más fuerza, es más grande que un burro, pero tiene el paso seguro de los burros, aunque su carácter y temperamento está a la mitad entre un burro y un caballo. Y los caballos en esa época eran para los reyes, sobre todo, y los guerreros. Porque, como ustedes saben, los caballos son animales que tienen mucha voluntad y fuerza, y necesitan a alguien que tenga esa misma fuerza para dominarlos, para conducirlos, para gobernarlos, ¿no? Todo eso está jugando en esta imaginería. No viene en un carro de guerra, no viene en un caballo de batalla. El Mesías viene en un animalito propio del uso de la gente más pobre. Es decir, encarna esta mansedumbre, pero es un mensaje mesiánico.
Entonces, las autoridades religiosas de Israel, que seguramente conocían estas profecías, inmediatamente interpretan la seña de Jesús como el presentarse a la ciudad como Mesías. Y entonces empieza ya desde el inicio esta dificultad, esta, podríamos llamarle controversia, que llega a su culmen en la pasión y muerte del Señor. Para hacer las cosas todavía más claras, nos pone Mateo, la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, ¿no? En este contexto, la gente muy numerosa, dice el texto, extiende sus mantos por el camino, que era una manera propia de la época de subrayar que no tocara el suelo, que veían en esa persona alguien con una dignidad especial que había que cuidar. Y por eso esta costumbre extendida en aquel entonces de poner mantos, etcétera, para que pueda pasar por encima el Mesías en este caso. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Nos dice Mateo que la gente iba delante y detrás de él, del Señor Jesús, gritando, «Hosana al Hijo de David». Hosana es una expresión propia del pueblo de Israel, que algunos autores, me parece que es la mejor manera de entenderlo, significa bendícenos, bendícenos. Entonces, eso es lo que están pidiendo, lo que están agradeciendo y reconociendo finalmente, porque inmediatamente dicen, bendito el que viene en nombre del Señor, parafraseando un salmo, desde luego, hosana en las alturas, que Dios nos bendiga desde las alturas. Y al entrar el Señor en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Y la multitud contestaba, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Aquí se nos escapa a veces que hay dos colectivos, es decir, los que viven en la ciudad, básicamente las autoridades y la gente que habita en Jerusalén, con lo que eso implica, quienes viven del templo, quienes tienen que ver con esta manera de entender la religión y demás, en particular los dos grandes partidos representados en el Sanedrín, saduceos y fariseos, y esta multitud, que es la gente que viene a Jerusalén solo para participar en la Pascua, digamos que es el pueblo sencillo que vive en las otras comunidades, tanto de Judea como de Galilea, y el judaísmo en la diáspora por todo el mundo, venían a Jerusalén para celebrar la fiesta de la liberación de Israel, la Pascua, y es en ese contexto en que la ciudad, no solamente las autoridades, sino quienes viven alrededor de esas autoridades, hacen esta pregunta que más que una curiosidad sana, es una especie de indignación. ¿Quién es este? ¿Quién es este que se presenta y quiere entrar como si fuera el Mesías? Se está presentando como Mesías. Y es el pueblo sencillo quien acompaña al Señor, quienes están ahí de otros lugares que a lo mejor no tienen esta dureza de corazón que les impide captar la novedad de lo que el Señor ofrece. Esta multitud sensibilizada contesta, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Así termina esta secuencia en Mateo y nos presenta la siguiente secuencia bastante importante, y muchos exégetas, estudiosos de la Biblia, subrayan que es muy importante para entender todo lo que va a venir después, que es lo que conocemos en la tradición como la purificación del templo o la expulsión de los mercaderes del templo. Nos dice el texto de Mateo que entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo.
volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Y sigue un poquito, voy a terminar y luego regreso. Pero los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Y Jesús les respondió: sí. ¿No han leído nunca que de la boca de los infantes y niños de pecho te preparaste alabanza? Está citando el Salmo 8. Y dejándolos salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Varios elementos importantes de este acto simbólico de Jesús. Recordemos que desde los inicios se está presentando una buena noticia, es decir, algo que toca la conciencia de los seres humanos, y cuando se abren a recibirlo es algo que da alegría, que transforma la vida para bien, y por eso es una buena noticia. Esta buena noticia que Jesús transmite implica dejar atrás una manera de entender a Dios y la relación con Dios propia de este judaísmo piadoso de la época, que finalmente a lo que lleva es a estructuras sociales y religiosas en donde hay personas excluidas, donde hay unos que se sienten que valen más que otros, donde hay mucha gente que sufre, hay personas que medran de la necesidad religiosa o de justificación que tiene el pueblo. El Señor Jesús ha estado sistemáticamente cuestionando esa manera de entender la religión. Ya hemos dicho en otras ocasiones que va en línea con lo que ya otros grupos de la época, a su manera, habían estado ofreciendo como una alternativa o como una crítica a lo que veían que pasaba en Jerusalén, y en lo que podríamos llamar este judaísmo estándar, el judaísmo oficial, ya sea saduceo o fariseo. Pensemos, por ejemplo, en los esenios, que también habían roto con el templo y la religión del templo y habían desarrollado su propio camino, la manera de entender la relación con Dios, separados del templo, pero separados de todos los demás también, ¿no? Como vimos en alguna ocasión. Y Juan el Bautista, cuya vida, testimonio y enseñanza también criticaba al templo, y por eso él se daba, la autoridad para conducir a las personas a procesos de conversión, es decir, de transformación de una vida de pecado a una vida de plenitud, sin que mediara el templo, lo cual era fundamental en ese judaísmo devoto. Y ahora el Señor Jesús, después de todo este tiempo de predicación en Galilea, que seguramente habrán oído las autoridades de Jerusalén, de qué iba, porque los propios evangelios nos presentan a emisarios de las autoridades religiosas de este centro cultural e identitario de Israel, preguntándole a Jesús qué enseñaba, quién era, qué, en fin. Entonces ya tendrían alguna referencia. Les decía que esta es una acción simbólica porque no es meramente limpiar el templo como espacio, digamos, de culto, un lugar físico donde este encuentro con Dios se daba. Recordemos que ese era uno de los elementos fundamentales de la fe judía, era el lugar donde residía la Shekinah, la presencia de Dios, el lugar por antonomasia del encuentro con el Dios vivo. Pero el Señor Jesús
a través de este acto simbólico, está subrayando su deseo de purificar no solamente ese espacio, llamémosle así, físico, sino toda la práctica religiosa de Israel. Y eso es lo que toca más a las autoridades religiosas y le llevan a oponerse radicalmente a él. No son meramente los comerciantes del patio más grande del templo. Recordemos que el templo era una secuencia de patios concéntricos. El patio más grande, que se conocía como el patio de los gentiles, ahí podía entrar cualquier persona, fuera judía o no judía. Ahí es donde estaban los puestos de los comerciantes. De hecho, una de las cosas que se hacían ahí era el cambio de monedas, ¿no? Porque estaba prohibido por la ley judía elaborar imágenes, y por lo tanto las monedas romanas que tenían la imagen del César, por lo tanto una afrenta a esta actitud iconoclasta del pueblo de Israel, que no podían manejar nada que tuviera estas imágenes humanas en el espacio sagrado de Dios, pues en ese patio externo se cambiaban monedas, las monedas romanas por las monedas del templo. Entonces, si yo vivía en un pueblito cualquiera o en algún otro lugar del Imperio Romano y llegaba como peregrino y quería dar mi limosna al templo, tenía que cambiar las monedas en ese lugar y seguramente algo perdían en ese cambio. Y desde luego también había gente que medraba con eso. Pero ahí también se vendían los animales del sacrificio, en fin. Decir que se había convertido en una cueva de ladrones no solamente estaba hablando de estos mercaderes. Los ladrones principales son las autoridades religiosas, como veremos más adelante. Y entonces es claro que se sientan interpeladas por lo que el Señor Jesús está haciendo y también preocupadas, porque pues era un alboroto en el lugar más sagrado de la religión judía, de la práctica religiosa judía de la época, y un lugar que durante la Pascua vigilaban de manera especial los romanos. Recordemos que al lado del recinto del templo había una fortaleza, la famosa fortaleza Antonia, que había construido Herodes y donde había una guarnición romana que se fortalecía, se redoblaba durante la fiesta de la Pascua. Esa fortaleza Antonia, cuando se construyó, un escándalo para el pueblo judío, porque la azotea de las torres era más alta que el templo. Bueno, lo construyeron para eso, para vigilar qué estaba pasando y poder inmediatamente incidir en cualquier situación difícil. Pues claro que las autoridades estaban nerviosas, ¿no? O sea, seguramente la guarnición romana va a ver que aquí hay un alboroto y ellos trataban de controlarlo porque tenían su propia policía, sus propios soldados, su propio ejército, ¿no? Sigue creciendo esta indignación, como decíamos, ¿no? ¿No oyes que te están diciendo hijo de David? Y el Señor subraya, evocando algo de lo que ha dicho a lo largo del Evangelio, que hay que tener actitud de niños, de niñas, para percibir la novedad de la irrupción del Dios vivo en medio de Israel. Es de los infantes y los niños de pecho, de donde vendrá esta alabanza, este reconocimiento a la presencia de Dios. Termina toda esta escena con la salida del Señor a Betania, donde normalmente pasaba la noche, no se quedaba en Jerusalén. Podemos pensar que era bastante peligroso, porque en esa ciudad pues tendrían suficientes espías y personas, las autoridades religiosas, que podrían llevar, como pasó eventualmente, a capturarlo cuando estuviese solo, cuando no estuviese rodeado de este pueblo que aprobaba sus enseñanzas.
Sigue el relato de Mateo presentándonos lo que conocemos como la maldición de la higuera. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice, que jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús les respondió, yo les aseguro, si tienen fe y no vacilan, no solo harían lo de la higuera, sino que podrían decir a este monte, quítate y arrójate al mar, y así se haría. Y todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. Mateo junta el relato que encontramos en Marcos, que seguramente es el relato más antiguo. Marcos divide la maldición de la higuera a que se seque la higuera. De hecho, en medio Marcos pone la purificación del templo. Ya comentábamos al presentar el Evangelio de Marcos que la higuera era uno de los símbolos del templo de Jerusalén. Entonces, en varios lugares estaba esta imagen, digamos, estilizada de una higuera. El templo se simbolizaba con esta higuera. Bueno, este templo, que vuelvo a decir, no es meramente el espacio físico o el lugar del culto, sino es todo el culto, toda la manera de entender a Dios, toda esta forma de acercarse al trascendente, al Dios vivo, no da fruto. Una vez que el Señor lo purifica, en la versión de Marcos, pues esta higuera queda hasta cierto punto muerta. Ya ahí no se va a encontrar a Dios. Quiere decir, dejen de perder el tiempo de buscar en ese espacio a la Shekinah, a la presencia, a esa presencia que, comunicándose con su pueblo, lo libera y lo lleva a la tierra prometida, a la vida plena. En el caso de Mateo, él junta las dos, ya quedó el templo limpio, es decir, ya dijo Dios que finalmente el lugar donde se le puede encontrar no es en ese espacio geográfico, ni tampoco en ese estilo, en ese culto, sino que hay que buscar un nuevo templo. Ya veremos en algunas de las controversias del Señor Jesús, cuando dice que pueden destruir este templo y en 3 días lo voy a reconstruir, pues está llevando el lugar del encuentro con Dios de un espacio externo, donde es muy fácil controlar y manipular pues este referente sagrado o el concepto de lo sagrado, a lo interno, donde la manifestación de Dios y la comunicación de Dios tiene libertad absoluta para tocar y transformar al ser humano. Aquí introduce Mateo, esto que en los otros evangelios encontramos en otros espacios, para subrayar que esa capacidad de dejar atrás esta visión distorsionada de Dios no parece tan difícil como los discípulos lo perciben, ¿no? Se admiran de que Jesús pueda hacer eso, pueda decretar y dejar sin sentido y sin fruto, seca y atrás esta manera de entender la religión y la relación con Dios. Dice, ustedes también pueden ayudar a las personas a encontrarse con esta nueva forma de acercarse y vivir plenamente la comunión con Dios. Es importante pedirlo con fe, es decir, con confianza. Abrir la conciencia a este Dios que comunicándose nos capacita para poder transmitir esa buena noticia. Si hacemos eso, seremos testigos de los milagros, de cosas que parecen imposibles, pero que desde el dinamismo del Dios que nos capacita para transmitir ese amor, se convierte en realidad.
Cuando llega al templo, recordemos que la escena es que está volviendo de Betania, en el camino encuentra esta higuera, símbolo del templo, que queda seco. Cuando llega al templo, mientras estaba enseñando, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Esta expresión es importante. Si algo sentían estos líderes religiosos de Israel que tenían y que Jesús no tenía, era la autoridad, ¿no? Y una autoridad que les venía de la tradición, ¿no? De hecho, sobre la Torá, sobre la ley y sobre muchos de estos textos sustentaban su autoridad y el que la pudieran ejercer para todo el pueblo de Israel como garantes de la fidelidad a Dios, como aquellos que aseguraban que no traicionaran la alianza del pueblo con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, vienen con esta argumentación no porque les interese saber qué va a decir a Jesús, sino para callarlo. O sea, ante la multitud, ¿y tú quién eres? Como decimos en México, en nuestro lenguaje popular, ¿quién te dio para cohetes? ¿Quién te figuras que era? Nosotros sí tenemos autoridad. Pero no se imaginaban la manera como el Señor les contestó. Les responde: también yo les voy a preguntar una cosa. Si me contestan, yo les diré con qué autoridad hago esto. Y la pregunta es: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Básicamente le está diciendo la enseñanza de Juan, que fue de los primeros que los criticó a ustedes y al templo y a su culto, diciendo que ahí lo que estaba era una raza de víboras que se dedicaba a engañar a la gente y a alejarla de Dios, cuando lo que ofrecía Juan era este camino de la conversión. Conversión, literalmente metanoia en griego, el texto que traduce en nuestras Biblias como conversión, es un cambio de dirección, cambio de atención. Si quieres encontrar a Dios, no pongas tu atención ahí, pon tu atención hacia este cambio de actitud interior, simbolizado desde luego con el bautismo. Y por eso les pregunta, ¿ese bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Desde luego que ellos no creían que fuera del cielo, ¿no? Por lo tanto, creían que era de los hombres, pero les daba miedo decirlo con toda apertura por la imagen y, digamos, la autoridad moral que en el pueblo en general tenía la figura de Juan el Bautista. Por eso, como dice el texto de Mateo, discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no abandonaron esta manera perversa, distorsionada de entender a Dios y la religión? Y se convirtieron. Finalmente abrieron sus vidas y sus conciencias a encontrarse con el Dios que se manifiesta como un Padre amoroso. Pero si le decían lo que en el fondo es lo que creían, que pensaban que no tenía nada que ver con Dios, sino que era invento de ese hombre, pues tenían miedo a la gente, porque todos tenían a Juan por profeta. Por lo tanto, deciden no comprometerse y lo que le responden es: no sabemos. Con esto y con lo que les dice el Señor después, les replica diciéndole: tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Con esto les desarma toda su argumentación y lo que pretendían que tenían como ventaja sobre Jesús para callarlo, ¿no? Aquellos que llegaron con esta pretensión de ser autoridades, resulta que son personas que no saben. Y si no saben, pues entonces yo no voy a perder el tiempo con ustedes tratando de jugar, diríamos nosotros, en su cancha o
interactuar con ustedes desde la manera como entienden a Dios y a quién hay que hacerle caso. Esa autoridad que ustedes tienen, a lo que les lleva es a quedarse mudos porque no conocen al Dios vivo, no van a dejar o no van a poder transformar sus corazones desde esa perspectiva. Por lo tanto, no voy a jugar de acuerdo a las reglas de ustedes. Sigue este relato y la manera como el Señor Jesús va desenmascarando las actitudes de estas autoridades religiosas. Les dice, a ver qué les parece. Un hombre tenía 2 hijos. Dirigiéndose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Y él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo, y él respondió, voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Antes de pasar a la respuesta, hay que subrayar que, digamos, en la etiqueta de la época, sobre todo tomando en cuenta el texto anterior en el cual el Señor Jesús deja a la vista de toda esta multitud que los que se presentan como autoridades no la tienen, porque no tienen la capacidad de discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. En ese contexto tenemos que ver esta primera parte del diálogo del Señor con ellos, porque de acuerdo a la etiqueta, es decir, a la buena educación, a lo aceptado por las conveniencias de la cultura de esa época, el primer hijo sería el admirable, porque no puso en evidencia a su padre, ¿no? Cuando el padre le dice, vete a trabajar a la viña, el segundo hijo, voy, Señor, y no va, no cuestiona abierta totalmente la autoridad de su padre, aunque después no haga las cosas. En cambio, el primer hijo, que de entrada dice no quiero, pero después se arrepiente y sí va, en la convención de la buena educación de la época parecería como el admirable. Desde luego que estos 2 ejemplos están describiendo 2 maneras de entender la congruencia, finalmente lo correcto. El segundo hijo, el que dice sí voy pero no va, refleja la actitud de algunas de estas autoridades religiosas del judaísmo devoto de la época, que ponía mucho énfasis en la cuestión externa, llevar a cabo todos estos rituales, etcétera, muchas cosas que no tenían que ver con una conversión de corazón y sobre todo con la conversión de corazón propia de lo que el Dios vivo transmite, no solamente en el Señor Jesús, sino a lo largo de toda la historia de la revelación en el propio pueblo de Israel, ¿no? Ver a las demás personas como hermanos, servirse mutuamente, cuidar en particular a las personas más vulnerables, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, ¿no? Esa religión centrada en el corazón que puede arrepentirse y transformar la vida para bien, es decir, para llevarnos hacia el proyecto de Dios y así construir la comunión que finalmente es lo que Dios quiere de todos sus hijos e hijas, no está presente, sino es más bien estas conveniencias externas, ¿no? Conveniencias en el sentido de lo que se usa, lo que se presenta como fidelidad a Dios, pero que no tiene, como decíamos, en el fondo nada que ver con el real proyecto de Dios. El segundo hijo, por lo tanto, representa a estas autoridades hipócritas, ¿no? Que tienen Señor, Señor en la boca todo el día, pero no hacen lo que Dios quiere. Y el primer hijo representa a todos aquellos y aquellas que viviendo en el margen de la práctica religiosa
en la propuesta de conversión de Jesús, la acogen, transforman su vida y empiezan a contribuir correctamente al proyecto de Dios, es decir, a trabajar en la viña de su Padre. Al presentarles la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? No es cuál de los dos se comportó mejor, porque finalmente tenía mucho que ver quedar bien y no dejar al Padre en entredicho, en público. No les queda más remedio que responder que fue el primero, el que tal vez de manera intempestiva se niega a seguir al Padre, pero que una vez que se convierte, es decir, cuando se arrepiente, se une a este proyecto de su Padre. Continúa la enseñanza, y como vemos, cada vez más fuerte en estos conflictos con estas autoridades. En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes al reino de Dios, porque son como el primer hijo, personas que por cualquier circunstancia aparentemente, o digamos, desde esta manera de interactuar con el entorno y las convenciones del entorno aparecían como malvados, pero que tenían un corazón que una vez que se abre al encuentro con Dios, se traduce en vida, en hacer su voluntad. Esos van a entrar al reino de Dios. El reino de Dios, desde luego, entendido como esta relación cercana, íntima, en la cual Dios se convierte realmente en el centro de sus vidas y por lo tanto están salvados y salvadas. En cambio, ustedes no. Ustedes que mantienen una imagen externa, pero cuyo corazón está muerto. Tienen a Dios en la boca todo el día y están de culto en culto, pero en su interacción con las demás personas, en estos frutos de fraternidad que se espera de ustedes, no da nada como la higuera que quedó muerta, ¿no? Y les explica por qué. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, ni viéndolo, se arrepintieron después para creer en él. Es decir, queda claro por dónde va su sensibilidad cuando ni al ver los frutos de conversión que Juan, desde su propuesta de esta relación, de esta reforma religiosa de la relación con Dios, daba estos frutos de tanta gente que, habiendo tenido una vida malvada, se convertían y empezaban a ser mensajeros de una manera, de una relación más cercana, fraterna entre las personas. Ni con esos datos concretos abrieron sus conciencias a entender que Dios les estaba invitando a algo diferente. Ni viendo esos frutos de la predicación de Juan, se arrepintieron de su dureza de corazón para creer en él, y más que en él, para creer en lo que él transmitía. Y regresa con otro tema para subrayar todavía esto más. Escuchen otra parábola. Un propietario plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los viñadores para recibir sus frutos. Pero los viñadores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia.
y agarrándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Bueno, esta parábola, que así se conoce, la parábola de los viñadores malvados o de los viñadores asesinos, tal vez es de las más fuertes en el Evangelio en este proceso de desenmascarar el engaño, este abuso, esta ideología disfrazada de religión en la cual sustentaban sus privilegios estas autoridades religiosas y también las civiles, ¿no? La viña, o esta imagen de la viña, era uno de los símbolos del pueblo de Israel, ¿no? Y ya está en el Antiguo Testamento. Te plantaste, Señor, una viña, ¿no? Es decir, en la tierra prometida, plantaste a este pueblo. Y este Dios que había plantado una viña, cuando llega a buscar los frutos, lo que encuentra son frutos agrios, ¿no? No dan el verdadero fruto que Dios espera de ese pueblo. Por lo tanto, la imagen de la viña ya es antigua, pero era la viña. Aquí el Señor Jesús está llamando la atención a los que la cuidan, que son los viñadores. No la han preparado, no la tienen lista para la venida del Mesías, es decir, el Hijo. Estos servidores del dueño de la viña, que es Dios, que son mandados antes, pues son los profetas, ¿no? Son las personas, como hemos dicho en otras ocasiones, un profeta es enviado por Dios para corregir las interpretaciones falsas, distorsionadas, egoístas de la ley, que, por lo tanto, blasfemaban contra Dios, porque utilizaban el nombre de Dios y su voluntad para justificar injusticias, violencias, maltratos, etc. Es lo que estaba viviendo y vivió durante muchos siglos el pueblo de Israel, ¿no? Pero bueno, a estos siervos, profetas, enviados, los viñadores, que ya vamos percibiendo que está haciendo referencia a las autoridades religiosas, los maltrataron, los golpearon e inclusive los mataron. Manda el dueño de la viña a su hijo, el Mesías, ¿no? Como veremos, después viene esta dimensión, esta extrapolación, que en la figura del Señor Jesús no hay meramente un descendiente de sangre de David, sino que el Mesías es el Hijo de Dios. Tiene esta relación de vínculo divino con el Dios vivo que va más allá de este mero descendiente de David como el que inicia una dinastía a la cual Dios le promete que será eterna. A este Mesías, en la persona del Señor Jesús, y está de alguna forma desenmascarando sus planes, sus proyectos, han decidido matarlo. Si matamos a este, nos quedamos con la herencia. Si desaparece esta figura molesta, todo seguirá igual. Desde luego que no hay una conciencia total de la identidad de Jesús como el Mesías, si no nos hubieran atrevido a destruirlo, pero es desde esta, o pretender destruirlo, es desde esta insensibilidad, desde esta ceguera propia de sus corazones, que creen que con que si nos quitamos a este predicador latoso, no va a haber problema. Nos quedamos con el ejercicio de la autoridad y el poder que nos corresponde. Termina diciendo que lo matan y lo matan fuera de la viña, que desde luego que es un referente a lo que después pasó, ya sea como visión profética o que después el autor del Evangelio lo toma en cuenta así, por el hecho de que a Jesús lo crucifican fuera de las murallas de Jerusalén, afuerita de la muralla, en una de las puertas que tenía mayor movimiento, estaba el cadalso. Ya lo veremos cuando hablemos de la pasión, ¿no? Y era un lugar especial para eso. Estaba junto a la puerta para que toda la gente que pasara por ahí viera lo que sufrían los condenados y eso sirviera como para que no
pensaran siquiera moverse en contra de la autoridad, ya sea cometiendo un crimen o cuestionando a las autoridades. Bueno, entonces esto nos permite entender toda esta simbología que está allá, ¿no? Pero la escena sigue, porque entonces el Señor les dice: cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Sus interlocutores, esas autoridades, le contestan fuerte, ¿no? A esos miserables les dará muerte y arrendará la viña a otros viñadores que le paguen los frutos a su tiempo. Esto nos hace recordar aquella escena de la vida de David, cuando después de su pecado, matar a uno de sus siervos más fieles, a Urías elitita, para robarle la mujer. El profeta Natán, que llega a él, le cuenta una historia. Había uno que tenía una ovejita y al lado había un ricachón que tenía un montón de ovejitas, pero se lo presenta como un dato real. Dice, el ricachón, cuando tuvo algunas visitas, en vez de tomar de su rebaño, le robó al pobre la única ovejita que tenía, la mató y se la comió con sus amigos. Y David se enfurece, ¿verdad? Y dice, ese hombre merece morir. Y Natán le contesta, ese hombre eres tú. Ahí queda claro que el pecado implica pues un engaño. La gente que está obcecada por esta situación de egoísmo no capta en su totalidad la dimensión del daño que está realizando. De hecho, pues como hemos visto, las autoridades religiosas del pueblo de Israel creen que son las dignas, auténticas y legítimas intérpretes de este mensaje de Dios, ¿no? De aquí el Señor les está diciendo, no, ustedes son estos viñadores malvados que no han ayudado a que esta viña dé los frutos que le corresponden, ¿no? Y el Señor se los dice a través de esta frase. ¿No han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores desecharon es ahora la piedra angular? Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Y se las interpreta, por si les quedaba alguna duda. Por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Claro, con esta explicación, nos dice el propio texto de Mateo, los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de apresarlo, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Recordemos que todos estos dichos del Señor eran en el contexto de los portales del templo, que era donde se enseñaba, ¿no? Ya decíamos que el templo era una serie de patios concéntricos, el patio más grande, donde se compraba y vendía y podía entrar cualquier gente, había pórticos, es decir, columnatas con techo que rodeaban todo ese patio que era inmenso, era espectacular, una cosa grandísima, y en esos, bajo la sombra de esos portales, se sentaban los rabinos a enseñar. Ahí estaban las escuelas rabínicas, ahí estudió Pablo de Tarso. Entonces, los rabinos reconocidos y algunas personas que llegaban, en el caso del Señor Jesús, reconocido por la gente que lo escuchaba como un maestro, pues ahí enseñaban. Era un lugar público, seguramente había muchísima gente, verían estas autoridades, que la gente veía a Jesús con simpatía y decía, recordemos que no querían un tumulto porque los ponía en problema ante las autoridades religiosas, y por eso, aunque su deseo era eliminarlo inmediatamente, pues no habían encontrado la manera correcta de hacerlo. Y siguen las parábolas. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo.
Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: díganle a los invitados, miren, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se indignó y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Muy probablemente la primera parte de esta parábola fue parte de la vida y de la enseñanza del Señor Jesús a lo largo de su vida pública y en particular en Jerusalén, subrayando que Dios ha preparado, recordando el inicio, este banquete de bodas de su Hijo, ¿no? Recordemos que el Hijo que nos ha ido presentando todo el Evangelio, el Hijo de Dios, es el Señor Jesús. El Hijo de Dios ha venido a desposarse con su pueblo, es decir, ha venido a instaurar esta nueva era de comunión, simbolizada por la boda, en la cual todas y todos están invitados. Sin embargo, hay algunas personas que no aceptan esta invitación. Los primeros invitados oficiales a la boda, podríamos decir que es el pueblo de Israel y desde luego las autoridades, aquellos que representan o tienen estos puestos de dirección en el pueblo. A eso se les dirige esta invitación: mi banquete está preparado, ya todo está listo, vengan a la boda. Pero a estas autoridades no les interesa, porque en el fondo su interés no está puesto en Dios, no está puesto realmente en una relación cercana, íntima con Dios, y lo que eso trae como consecuencia de crear una comunidad cercana, todo lo que hemos dicho. Están interesados en que en su campo, en su negocio, es decir, no son personas realmente religiosas. Como nos decía desde el inicio, la purificación del templo son personas que han convertido la religión en un comercio, en un mercado. Entonces, cuando Dios viene a decirles, vengan al banquete, ya está todo listo, pues no solamente no van, sino que están totalmente volcados en sus negocios, en sus intereses, sino que agarran a los siervos, los maltratan, los matan, ¿no? La siguiente frase, el rey se indignó y enviando sus tropas, pues seguramente es una referencia a lo que pasó en el año 70 en Jerusalén, cuando las tropas romanas llegaron a Jerusalén y prácticamente acabaron con la élite, sobre todo con los saduceos. La secta desaparece, destruyen la ciudad, se quema la ciudad y pues seguramente está haciendo referencia a esa situación particular que quienes han acogido la buena noticia del Señor Jesús probablemente interpretaron como este acto de justicia, ¿no? Bueno, propio, como comentaba, de este texto de Mateo. Sigue la parábola, no termina ahí, porque entonces el rey le dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a los cruces de los caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Este es el
corolario de la parábola. Ya sabemos que los primeros invitados no les dio la gana de ir porque estaban enfrascados en sus intereses. De hecho, hasta mataron a los que los fueron a invitar y fueron castigados, ¿no? Bueno, ahora focaliza el relato en una nueva invitación. Y aquí se invita a toda la humanidad, a todo el mundo. Y en ese conjunto hay personas buenas y malas. Vuelve a pasar lo mismo, la naturaleza humana. A esta nueva invitación, a los que han sido invitados al banquete, resulta que hay algunas personas que no tienen el traje de boda. El traje de boda, es decir, que no están a la altura de lo que esta celebración significa. Parafraseando o tratando de entender el sentido profundo del término, de lo que está tratando de transmitir el evangelista, quiere decir que no se visten como se viste el novio de la fiesta. No, y esto lo vamos a ver con más claridad un poquito más adelante, porque ni siquiera le entienden al Señor de la fiesta, no hablan su mismo idioma. Entonces queda claro que no es meramente hacer lo mismo que ya hacían los anteriores, Señor, Señor, o ya estoy aquí, sino que implica un cambio radical de corazón. Implica vestirse para la fiesta. Y esta persona no está vestida. Vemos que en el fondo no es un enemigo, porque el dueño de la fiesta le dice amigo. No le dice, óigame, o qué se figura. Le dice amigo. ¿Cómo has entrado aquí sin traje de boda? Podríamos decir que, pues hasta para pensar, y yo creo que la tradición cristiana así lo subraya, para decir te falta el traje, pues yo te lo pongo. Recordemos la parábola del hijo pródigo, que llega hecho una garra a casa de su padre, y el padre lo reviste, le pone la túnica de fiesta, las sandalias, el anillo, prepara la fiesta. Aquí el problema es que no lo entiende, no lo oye, se queda callado. Finalmente, ¿en dónde termina su vida? Pues que atado de pies y manos es echado a las tinieblas de fuera, donde el llanto y el rechinar de dientes es el único fruto o la única promesa que puede hacer esa manera de entender a Dios y de vivir la vida. Como hemos dicho en otras ocasiones, y lo ha expresado la tradición espiritual, es muy probable que al final de nuestras vidas, en el momento decisivo de nuestra existencia, a quien nos vamos a encontrar es al Dios en el que creemos. Creemos en un Dios que es amigo, en un Dios que construye desde el amor, lo vamos a reconocer. Y vamos a escuchar la manera como se comunica con nosotros. Pero si no es así, aunque nos disfracemos de una verdadera religión, como es lo que está pretendiendo ser el cristianismo, no vamos a entender a ese Dios, no vamos a escuchar su comunicación, no vamos a poder entrar a participar plenamente en esta fiesta que tiene preparada para nosotras y nosotros por toda la eternidad. Termina la última frase. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Llamados son todos y todas. La segunda parte habría que, siento yo, sobre todo en el contexto de todo el mensaje evangélico, decir, muchos son los llamados y pocos los que eligen a aquel que los ha llamado. Si no lo eligen, pues se van a quedar fuera. Finalmente, la decisión corresponde a cada persona. Muy bien, si no, no tendría ningún sentido esto de los llamados y los elegidos, pues es prácticamente lo mismo. No es que Dios llame a algunos de mentiritas y después les diga, pues fíjate que siempre no,
sino que el sentido de la elección es ante el llamado general, cada quien elige si va o no va. Y si va de acuerdo a el proyecto del que te invita o te quieres llevar todavía atavismos de tu proyecto previo. Bueno, la siguiente escena nos presenta otro conflicto entre las autoridades religiosas y el Señor Jesús. Revela esta constante búsqueda de maneras de eliminar a Jesús. Ya vimos que su argumento de autoridad le salió el tiro por la culata. Cuando quieren acorralar a Jesús con otros términos, pues también el apoyo que tiene entre la gente pues no les permite echar mano de Jesús físicamente. Y entonces elaboran esta trampa que seguramente fue una realidad en la vida, un suceso histórico en la vida del Señor Jesús, que es, bueno, pues vamos a ponerlo de malas o en contra de la autoridad ocupacional, de la autoridad romana. Nos podemos hasta imaginar las reuniones que habrán tenido. ¿Cómo le hacemos para quitarnos esta molestia, esta espina de en medio de nosotros? Y es lo que nos dice Mateo. Los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra, es decir, cómo podemos ponerle una trampa. Y como vemos, el Señor Jesús se da cuenta. ¿Cuál es el ardid que elaboraron? Le enviaron a sus seguidores junto con los herodianos, personas con las que estaban peleados normalmente. Los herodianos eran saduceos, pero tienen un enemigo común que es Jesús. Entonces, a lo mejor los fariseos pues toman un poquito de distancia y avientan por el frente a los herodianos, pero van los dos y le dicen, maestro, fíjense la manera de presentarlo, cómo endulzan la situación para ponerle la trampa. Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te fijas en la condición de las personas porque eres imparcial. Dinos qué te parece, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Una trampa, porque si dice que es lícito, pues queda mal con todo ese pueblo que lo está apoyando, porque todo ese pueblo considera a los romanos invasores y además que están ocupando la tierra sagrada, están llevando su condición de impuros a la tierra prometida, la tierra que Dios santifica con su presencia en el templo. Bueno, o sea, si hubiera dicho que sí era lícito, queda mal. Pero si dice que no es lícito, que es lo que piensa la mayor parte de la gente que está ahí, pero se queda calladita porque sabe que se le van las autoridades romanas encima, eso es lo que pretenden, destruirlo de una u otra manera. Conteste lo que conteste, creen que está perdido. Nos dice Mateo, Jesús, conociendo su malicia, dijo, hipócritas, es decir, falsos, fingen. Empiezan alabándome, pero están fingiendo, me desprecian ustedes. Están haciendo todo esto para destruirme. ¿Por qué me quieren tender una trampa? Y les dice, muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. El denario era una moneda romana que tenía el rostro del emperador. Por lo tanto, que estuviera en las manos de un judío implicaba pues un nivel de hipocresía. Manejas el rostro de aquel que dices que desprecias, ¿no? El denario era equivalente al salario de un día de una persona. Y el Señor los va llevando a demostrar esta contradicción. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y le contestan, del César. Entonces Jesús les dice, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con eso los deja
totalmente desarmados. Desde luego que lo que está detrás de esta enseñanza no es que hay dos mundos, como a veces se manifiesta, ¿no? Lo he oído. Dios en la iglesia, pero aquí en el mundo, en los negocios, etcétera, aquí es otra cosa. Aquí el César y en la iglesia Dios. Quienes tienen esa imagen llevan al César a la iglesia, que es lo que les está diciendo el Señor Jesús a estas autoridades religiosas. Ustedes son idólatras del César, ustedes viven en ese mundo, aunque estén con el nombre de Dios todo el día, no son amigos de Dios, no viven en comunión de Dios, son sirvientes del César. Denle al César lo que es suyo. ¿Qué es de Dios? El ser humano, la imagen del ser humano. En una moneda está la imagen del César. En este mundo de los objetos, en este mundo de la riqueza, del poder, pues todo está hecho a imagen de los esclavos del poder, como es el César. En el mundo de Dios, todo está hecho a la imagen de Dios. El ser humano, en su dignidad y capacidad de poder construir comunión, de poder vivir a plenitud su vocación de ser imagen divina. Termina el texto diciendo que nuevamente pierden, ¿no? Pensaban que tenían a Jesús acorralado y quedan evidenciados, les tapa la boca. Dejándole, se fueron. Aquel día se le acercaron unos saduceos que niegan que haya resurrección. Esta secta a la que pertenecían los sumos sacerdotes, toda la casta sacerdotal central, Herodes, digamos toda la élite económica y política del país. Y le preguntan, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Esto se llama ley del levirato, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Quiere decir que, digamos que el primogénito no se queda sin descendencia, sin un linaje. Y los hijos del segundo matrimonio, de la viuda con el hermano que seguía, se consideraban hijos de aquel que murió sin dejar descendencia, ¿verdad? Digamos, una estructura cultural donde esta figura del primogénito, del varón primero, era muy importante. Bueno, eso lo deja escrito en la ley de Moisés. Utilizan esta ley para ponerle una argumentación que les parece a ellos incuestionable para negar la posibilidad de la resurrección, que era una de sus doctrinas fundamentales que les ponían en contraposición con los fariseos que sí creían en la resurrección. Bueno, dice, había en nuestra comunidad 7 hermanos, o sea, no lo están inventando, se lo están presentando como una realidad, que muy probablemente era invento. Había en nuestra comunidad 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero, hasta los 7. Después de todos, murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos estuvieron casados con ella. Jesús le respondió, están en un error, porque por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído aquellas palabras de Dios donde les dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina. Seguramente este también es un hecho histórico que quedó registrado en la memoria, en el recuerdo de la comunidad naciente cristiana, de los apóstoles seguro, de los que fueron testigos de esta imagen.
y que tiene un mensaje bastante más profundo que simplemente negar un problema de doctrina, ¿no? En la resurrección, este mundo al que está apelando el Señor Jesús, en esta realidad de la vida plena a la que mi Padre conduce, y desde luego conduce a través de esta verdadera religión, que es la que el Señor está tratando de transmitir, ya nadie poseerá a otra persona. Recuerden que lo que dice es que le deja a la mujer como si fuera una herencia al hijo. Es un objeto, ya sabemos que de alguna forma eso estaba codificado en esta visión patriarcal de Dios y de la humanidad y de las relaciones interpersonales. Cuando lleguemos a ese mundo del proyecto de Dios, a la plenitud del proyecto de Dios que llamamos resurrección, ahí no habrá ese tipo de relaciones. Todas y todos vivirán como los ángeles del cielo, es decir, contemplando, amando en una íntima comunión con Dios. Y que los que ahora físicamente no están con nosotros, sino que han muerto, van a vivir eso a plenitud. Pues ahí está el relato del Éxodo, donde Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés, tres patriarcas que ya no están en este mundo, pero que están vivos en ese espacio del encuentro con Dios. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Como dice aquí, la gente queda maravillada, ¿no? Otro grupo que queda desarmado. Y ahora viene la otra corriente, los fariseos. Dice que al enterarse de que había dejado callados a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba. Recordemos que aunque tenían estos pleitos doctrinales, a todos ellos les conviene eliminar a Jesús. Entonces están de acuerdo. Tú no pudiste, seguramente que los saduceos dijeron, no lo han podido callar, nosotros lo vamos a callar. Y vienen con esta historia de la mujer que se casa con 7 hermanos. El Señor les tapa la boca. Entonces ahora entran los fariseos, ¿no? Ahora denos chance a nosotros, ¿no? Se reúnen en grupo para poderlo poner a prueba. Y le preguntan, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús les contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es conocido como parte del Shema, que significa en hebreo escucha, mandamiento central, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios, todo lo que está aquí, ¿no? Este es el mayor y el primer mandamiento. Pero inmediatamente el Señor dice, el segundo es equivalente, vale igual, o podríamos decir, van de la mano, no se les puede separar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. En otros evangelistas esto es un poco más largo. De hecho, ante la pregunta del maestro de la ley, Jesús le devuelve la pregunta, ¿tú qué lees? Si eres maestro de la ley, dime tú qué enseñas, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y a esa pregunta, el maestro de la ley responde, amarás al Señor tu Dios, etc. Y el segundo mandamiento, que es el amor al prójimo, como a sí mismo. Y en otras ocasiones hemos dicho que en el fondo son 3 experiencias mediadas por el amor que son inseparables. No se puede amar a Dios y no amar al prójimo, o no amarse a sí mismo, o no se puede amar correctamente a sí mismo si no amamos a Dios. Y así podemos hacer todas las combinaciones que queramos. El amor, cuando se convierte en el dinamismo que anima, que ilumina, que dirige la conciencia del ser humano, es universal y transforma y toca toda la vida, en todas sus dimensiones, ¿no? Va creciendo el amor a Dios,
de la mano del amor al prójimo, de la mano del amor a sí misma, a sí mismo. Toda la ley, los profetas, todo el libro sagrado está encaminado a que las personas descubran eso y vivan desde ahí. Ahí termina el relato de Mateo en esta pregunta. En la versión de Lucas, el Señor le dice, no estás lejos de la verdad. O en ocasiones, en el relato del buen samaritano, le dice, haz eso y vivirás. Es decir, de nada te sirve el reconocer esos como mandamientos y enseñarlos si no los vives. Y después viene la parábola del buen samaritano para describir quién es nuestro prójimo. Bueno, termina toda esta secuencia con un último dicho del Señor. En ese mismo espacio reunido con los fariseos les hace esta pregunta: ¿qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Y los fariseos le contestan, de David. Entonces les dijo, pues ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor? Cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie fue capaz de contestarle nada. Y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Bueno, aquí habría que empezar diciendo que era tradición en esa época y hasta nuestra época que los salmos fueron escritos por David, ¿no? Entonces, todo lo que dice los salmos se interpreta como lo que David escribió. Y en el Salmo 110 aparece esa frase, dijo el Señor a mi Señor. El Señor Dios a otro al que le llaman también Señor. Y David está diciendo eso. Este Señor a quien Dios le está hablando es el Mesías. Entonces, ¿cómo David al Mesías le dice Señor? No puede ser hijo suyo, es decir, meramente descendiente de su dinastía, porque ¿cómo le va a decir el que tiene preponderancia, porque es el fundador de la dinastía, Señor? Con eso el Señor Jesús está tratando de subrayar que el Mesías no es meramente un hijo y descendiente de David y de su dinastía, sino algo mayor. Es hijo del gran Señor, es hijo de Dios. Termina esta secuencia con este triunfo, digamos, una y otra vez. El Señor le tapa la boca a estas autoridades. Nadie fue capaz de contestarle nada y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Se dieron cuenta que sus estrategias para desvirtuar o para desprestigiar a Jesús habían fallado. En nuestra próxima reunión, en nuestro próximo encuentro, veremos qué es lo que pasa después, qué es lo que viene en las siguientes escenas. Recordando la secuencia temática de esta charla: entrada triunfal a Jerusalén, purificación del templo, acto simbólico de todo lo que vendrá después, maldición de la higuera, esta higuera ya no dio fruto, va a quedar seca, la autoridad de Jesús, que solamente la descubren quienes se abren al mensaje de Juan el Bautista de conversión, la parábola de los dos hijos, quienes hacen la voluntad de Dios, no los que de dientes para afuera dicen que sí y su corazón está vinculado al dinero o al poder, sino aquellos que, aunque tal vez externamente aparece que cometen o que dicen algunas irreverencias, pero su corazón es bueno, su corazón hace la voluntad de Dios. La parábola de los viñadores malvados, es decir, aquellos a los que se les había confiado que la viña diera fruto para el encuentro con el Mesías y no lo han hecho. La parábola del banquete de bodas y esta nueva invitación,
y que en esta nueva invitación al banquete definitivo hay que dejarse vestir, dejar enseñar por el dueño, el señor del banquete, cómo podemos participar en él. Luego el tributo sobre el César, el problema de la resurrección y el mandamiento más importante con el cual el Señor fue mostrando su autoridad sobre herodianos, saduceos y fariseos. Y finalmente el presentarse no meramente como un descendiente de David, sino como el Hijo del Dios vivo. Pues seguiremos en nuestro próximo encuentro viendo la forma como este misterio de la palabra encarnada que nos da vida se va develando de acuerdo a la mistagogía de Mateo. Muchas gracias.